La polvorienta calle de Durango, Colorado, parecía contener el aliento. Natalie Porter salía de la pensión, quizás por última vez. Sus manos temblaban mientras aferraba la notificación que había sido entregada 3 días antes por el propio Sheriff Morton. La carta decía, en un lenguaje frío y formal, que tenía exactamente 7 días desde su recepción para abandonar los límites del pueblo. De lo contrario, se enfrentaría a un arresto por el delito de ser una mujer sola sin un patrocinador adecuado. Era una ley promulgada recientemente por el ayuntamiento. Buscaban desalentar lo que llamaban elementos indeseables de echar raíces en su creciente comunidad. Era septiembre de 1878. El sol de otoño caía sin piedad sobre los caminos de tierra. Las carretas pasaban chirriando y hombres con botas gastadas se quitaban el sombrero sin mirarla a los ojos. Era como si reconocerla pudiera mancharlos por asociación. Natalie había llegado a Durango 6 meses antes con sueños de empezar de nuevo tras la muerte de su padre en San Luis. Usó la pequeña herencia que él le dejó para abrir un taller de costura. Poco a poco había ido creando una modesta clientela entre las mujeres respetables del pueblo. Esas mismas mujeres ahora cruzaban la calle cuando la veían venir. Sus rostros se contraían con desaprobación y algo más que se parecía incómodamente al miedo, como si su situación pudiera ser contagiosa. La verdad era más simple y más cruel que cualquier enfermedad. Cornelius Grayson, el ranchero más rico de la zona, había decidido que quería el edificio de su tienda para sus propios fines. Y cuando ella se negó a vender por su insultante oferta, él convenció al ayuntamiento. Crearon esta nueva ordenanza específicamente para expulsarla. Caminó por la calle principal con la cabeza alta, a pesar del ardor que sentía en los ojos. Pasó por la tienda general, donde el viejo señor Henderson fingía estar muy ocupado reorganizando su escaparate. Pasó por la cantina, de donde salía música de piano, junto con el olor a whisky y tabaco. La oficina del alguacil estaba en la esquina. Su puerta estaba abierta para atrapar cualquier brisa que pasara. Pudo ver al Sheriff Morton adentro. Tenía las botas sobre el escritorio mientras leía una pila de carteles de Se Busca con estudiada concentración. Se había disculpado al entregarle la notificación, pero no lo suficiente como para hacer algo al respecto. Ella había aprendido rápidamente que la simpatía sin acción valía menos que nada en esta tierra hostil. Su destino era el banco. Esperaba retirar lo que quedaba de sus ahorros antes de irse del pueblo. Pero incluso esa simple transacción se había complicado por su nueva condición de paria. El gerente del banco, un hombre nervioso llamado Whitmore, que sudaba por el cuello incluso en invierno, le había sugerido el día anterior que sería mejor que hiciera sus negocios en otro lugar. Pero no había otro banco en 50 millas a la redonda. Empujó la pesada puerta y sintió que la temperatura bajaba varios grados en el edificio de piedra. Sus ojos se ajustaron a la luz más tenue mientras se acercaba a la ventanilla del cajero. Antes de que pudiera hablar, se produjo una conmoción detrás de ella. La puerta se abrió de nuevo con fuerza suficiente para golpear la pared. Se giró y vio a un hombre que había visto por el pueblo, pero que nunca había conocido formalmente. Alguien de quien las otras mujeres susurraban con una mezcla de desaprobación y fascinación. Su nombre era Wesley Bryan. Tenía un pequeño rancho en las afueras del pueblo que trabajaba casi solo. Aparecía en Durango solo cuando era necesario para vender ganado o comprar suministros. Era alto y de hombros anchos, con la piel oscurecida por el sol y el pelo castaño oscuro que necesitaba un corte. Vestía la ropa práctica de un ranchero trabajador, no las elegantes camisas bordadas que favorecían a algunos de los ganaderos más ricos. Wesley caminó directamente hacia la ventanilla donde Natalie estaba paralizada. Sus botas resonaban en el suelo de madera. Cuando habló, su voz se oyó claramente en el silencioso espacio. Necesito hablar con la señorita Porter de inmediato sobre un asunto urgente. Las palabras eran bastante educadas, pero algo en su tono sugería que no sería fácil ignorarlo. Natalie sintió que su corazón comenzaba a acelerarse con una confusa mezcla de aprensión y algo más que no podía nombrar. El cajero, un joven llamado Douglas, que siempre había sido amable con ella antes de la notificación, los miró con evidente incertidumbre.
Luego señaló vagamente hacia una esquina de la habitación. Supongo que pueden hablar allí, aunque la señorita Porter estaba haciendo una transacción. Esto solo tomará un momento, dijo Wesley, pero ya se estaba volviendo hacia Natalie con una intensidad en sus ojos gris azulados que le hizo sentir como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. La llevó a la esquina que había indicado, lo suficientemente lejos del cajero para que pudieran hablar sin ser escuchados fácilmente. Aunque ella era muy consciente de que todas las personas en el banco los observaban con indisimulada curiosidad. Cuando él habló, sus palabras salieron en un torrente bajo que sugería que las había estado ensayando. Señorita Porter, sé que no hemos sido presentados adecuadamente y sé que esto sonará a locura, pero necesito que me escuche antes de decir nada. Tengo una propuesta que podría resolver nuestros dos problemas, si está dispuesta a considerar algo poco convencional. Natalie encontró su voz, aunque salió más temblorosa de lo que le hubiera gustado. No sabía que usted tuviera problemas, señor Bryant, y no veo cómo mi situación podría concernirle. Ahí es donde se equivoca, dijo él, y ahora había algo casi feroz en su expresión. Su situación me concierne mucho porque lo que el ayuntamiento le hizo está mal, y porque la he estado observando durante meses, deseando tener el valor de hablarle adecuadamente y porque no puedo quedarme de brazos cruzados y ver cómo la echan cuando hay algo que puedo hacer al respecto. Las palabras la golpearon como un golpe físico, dejándola sin aliento y haciendo que su cabeza diera vueltas. Estaba confundida y sentía un peligroso aleteo de esperanza. ¿De qué está hablando? ¿Qué podría hacer usted? La ley es la ley, por muy injusta que sea, y no tengo patrocinador ni esposo, y por lo tanto no tengo derecho a permanecer en Durango después de la fecha límite. Ese es exactamente mi punto, dijo Wesley, y ahora extendió la mano como para tomarla de ella antes de detenerse, dejando caer su propia mano a su lado. Usted necesita un esposo, yo necesito una esposa. La solución parece bastante clara si puede pasar por alto la naturaleza poco ortodoxa de mi propuesta. El mundo pareció inclinarse y Natalie tuvo que trabar las rodillas para no tambalearse. ¿Está sugiriendo seriamente que nos casemos? Ni siquiera nos conocemos. Esto es una locura. Es más loco que ser forzada a dejar su hogar y su negocio porque un ranchero rico decidió que quería su edificio. La voz de Wesley se había elevado ligeramente e hizo un esfuerzo visible por controlarla. Miró a su alrededor a su audiencia antes de continuar más bajo. Sé que no es así como se supone que se hacen las cosas. Sé que debería cortejarla adecuadamente, llevarla a eventos sociales de la iglesia y pedir permiso a su familia y todo lo demás. Pero usted no tiene tiempo para nada de eso. Y seré honesto con usted, señorita Porter. No soy bueno con las palabras bonitas ni con las sutilezas sociales. En lo que soy bueno es en el trabajo duro y en cumplir mis promesas. Y le prometo que si se casa conmigo, podrá conservar su tienda y quedarse en Durango. Y tendrá un hogar y protección por el tiempo que lo necesite. ¿Pero por qué? La pregunta salió como apenas un susurro. ¿Por qué haría esto por una extraña? Algo cambió en su expresión. Una vulnerabilidad apareció bajo el exterior decidido. Porque no es del todo una extraña para mí, aunque nunca hayamos hablado. He estado viniendo al pueblo cada semana durante los últimos 4 meses. Buscaba excusas para pasar por su tienda, observándola trabajar a través de la ventana. Admiraba la forma en que se comporta, la forma en que es amable con todos, incluso cuando no lo merecen. He estado tratando de armarme de valor para presentarme adecuadamente, pero no me siento cómodo en situaciones sociales. Y cada vez que planeaba hablarle, perdía el valor. Y luego sucedió esto y me di cuenta de que había perdido todo ese tiempo teniendo miedo cuando podría haber estado conociéndola. Y ahora la están expulsando, y no puedo permitir que eso suceda sin intentar todo lo que esté a mi alcance para detenerlo. Natalie lo miró fijamente, su mente corriendo por las implicaciones de lo que estaba sugiriendo. Era una locura absoluta, casarse con un hombre con el que nunca había tenido una conversación antes de este momento. Pero ¿qué opción tenía? Podía irse de Durango
y tratar de empezar de nuevo en otro lugar, pero no tenía garantía de que no volvería a suceder lo mismo en el siguiente pueblo, y sus ahorros no durarían para siempre. Al menos aquí tenía su tienda y los comienzos de una vida que había trabajado duro para construir. Y había algo en los ojos de Wesley Bryant cuando la miraba. Algo genuino y honesto que la hacía querer creer que él decía cada palabra en serio. Si aceptara esto, dijo lentamente, probando las palabras en su lengua, ¿qué esperaría exactamente de tal matrimonio? Necesito saber a qué estaría accediendo. Wesley pareció considerar esto cuidadosamente antes de responder. Esperaría honestidad entre nosotros, respeto y un esfuerzo genuino por hacer que el acuerdo funcione. Tengo un rancho que necesita el toque de una mujer, y esperaría que con el tiempo llegara a importarle el rancho y yo. Pero no le impondría nada para lo que no estuviera lista. Podríamos tomarnos un tiempo para conocernos adecuadamente, aunque lo estemos haciendo al revés de cómo lo hace la mayoría de la gente. Podría mantener su tienda en el pueblo y venir al rancho cuando quisiera. O podría quedarse en el rancho y visitar la tienda, lo que le pareciera mejor. Todo lo que pido es que le dé una oportunidad real y no lo vea solo como un acuerdo de negocios. ¿Y si no funciona? Preguntó ella, odiando lo débil que sonaba su voz. Si descubrimos que no nos soportamos, entonces nos ocuparemos de eso cuando suceda, si es que sucede, dijo Wesley con firmeza. Pero no creo que ese sea el caso. Creo que podríamos estar bien juntos, señorita Porter. Creo que podríamos construir algo real si ambos estamos dispuestos a intentarlo. El reloj de la pared sonaba fuerte en el silencio que siguió. Natalie volvió a ser consciente de los ojos que la observaban, de las especulaciones susurradas. Pensó en la notificación doblada en su bolsillo, en la fecha límite que se acercaba como un tren sin control. Pensó en su tienda y en la clientela con la que tanto había trabajado para ganarse su confianza. Pensó en la pequeña habitación de la pensión que había empezado a sentir casi como un hogar. Pensó en empezar de nuevo en otro lugar, sola y vulnerable al mismo tipo de manipulación que la había llevado a este punto. Y pensó en Wesley Bryant, este casi extraño que acababa de ofrecerle la salvación de la manera más inesperada. Está bien, se oyó decir, las palabras saliendo de algún lugar profundo de su interior que era más valiente de lo que se sentía. Me casaré con usted, señor Bryant. Pero quiero que se entienda que acepto esto como una sociedad, no como una especie de rescate donde se espera que esté eternamente agradecida y sumisa. Si hacemos esto, lo hacemos como iguales. La sonrisa que apareció en el rostro de Wesley fue como el sol saliendo de detrás de las nubes. Transformó sus rasgos algo severos en algo casi juvenil. No lo querría de otra manera, señorita Porter. ¿Cuándo deberíamos hacerlo? Sé que tiene una semana, pero estaba pensando que tal vez no deberíamos esperar. Cuanto antes nos casemos, antes esa notificación se volverá inválida. Natalie sintió una risa burbujear en su garganta, ligeramente histérica, pero genuina. ¿Está sugiriendo que nos casemos ahora mismo, este mismo día? ¿Por qué no? Los ojos de Wesley brillaban con determinación. El juez Holloway está en su oficina al otro lado de la calle. Podemos obtener una licencia y hacer que él oficie la ceremonia. Y luego puede ir directamente con el sheriff Morton y mostrarle el certificado de matrimonio. Al atardecer, será la señora Wesley Bryant, y no habrá nada que Cornelius Grayson ni nadie más pueda hacer al respecto. La velocidad de todo la mareó, pero también había algo emocionante en la decisión de su plan. Había estado viviendo en un estado de limbo ansioso durante 3 días. La idea de resolver todo en una sola tarde era casi embriagadora. Está bien entonces, dijo, sorprendida por la firmeza de su propia voz. Vamos a casarnos, señor Bryant. Salieron juntos del banco y Natalie era intensamente consciente de las miradas que los seguían. La conversación moría cuando pasaban y luego estallaba en susurros emocionados en cuanto estaban fuera del alcance del oído. Wesley caminaba a su lado con los hombros erguidos, sin tocarla, pero de alguna manera dejando claro con su postura que ella estaba bajo su protección. Ahora cruzaban la polvorienta calle hacia la oficina del juez Holloway. Era un pequeño edificio que también servía como despacho de abogados cuando el juez no presidía casos.
El juez Holloway era un hombre corpulento de unos 60 años con impresionantes bigotes grises y una mirada astuta que parecía captarlo todo a la vez. Levantó la vista del documento legal que estaba revisando cuando entraron. Sus cejas se alzaron con sorpresa. Señor Bryant, señorita Porter, esta es una combinación inesperada. ¿Qué puedo hacer por ustedes? Wesley dio un paso adelante, su mano moviéndose inconscientemente para descansar ligeramente en la parte baja de la espalda de Natalie. Fue un gesto de apoyo que ella encontró extrañamente reconfortante. Necesitamos una licencia de matrimonio, juez, y nos gustaría que oficiara la ceremonia hoy si es posible. El juez dejó su pluma con cuidado deliberado, reclinándose en su silla con un crujido de cuero. Hoy eso es bastante repentino, ¿no es así? ¿Puedo preguntar qué ha provocado esta prisa hacia el altar? Creo que sabe exactamente qué lo ha provocado, juez, dijo Wesley, y ahora había un filo en su voz. La señorita Porter recibió una notificación para abandonar el pueblo. Una notificación basada en una ley que ambos sabemos que fue creada específicamente para atacarla. Al casarse conmigo, ella gana el derecho a quedarse, y eso es exactamente lo que va a hacer. El juez Holloway los estudió a ambos por un largo momento, su expresión ilegible. Luego suspiró y abrió un cajón de su escritorio, sacando los formularios necesarios. No puedo decir que apruebe las circunstancias que los han traído a este punto, pero tampoco puedo decir que no esté de acuerdo con su solución. Cornelius Grayson se ha estado excediendo desde hace algún tiempo, y el ayuntamiento ha estado demasiado dispuesto a bailar a su son. Si ambos están seguros de que esto es lo que quieren, oficiaré la ceremonia. Estamos seguros, dijo Natalie, hablando por primera vez desde que entró en la oficina. Su voz era más fuerte ahora, más segura. Agradezco su preocupación, juez Holloway, pero el señor Bryant y yo hemos discutido esto, y ambos entramos en este matrimonio con los ojos abiertos. El juez asintió lentamente y comenzó a rellenar la licencia. Les hizo las preguntas necesarias sobre sus edades, estado civil anterior y lugares de nacimiento. Natalie tenía 24 años, nunca se había casado y había nacido en St. Louis, Missouri. Wesley tenía 27, tampoco se había casado y había nacido aquí mismo, en el territorio de Colorado, antes de que se convirtiera en estado. Las preguntas mundanas la ayudaron a asentarse. Le recordaron que, a pesar de las circunstancias inusuales, este era un matrimonio real en el que estaban entrando, con todas las implicaciones legales y personales que conllevaba. Cuando el papeleo estuvo completo, el juez Holloway se puso de pie y les indicó que se pararan frente a su escritorio. ¿Tienen testigos? Legalmente, necesitamos al menos uno. Wesley frunció el ceño. Claramente no había pensado en este detalle. No, no tenemos. ¿Hay alguien en el edificio que pueda servir? Mi secretario está haciendo recados, pero puedo salir a ver si hay alguien disponible. El juez se dirigió hacia la puerta, pero ésta se abrió antes de que llegara. Reveló al propio Sheriff Morton, que parecía sorprendido de encontrarlos a todos reunidos allí. Juez, necesito hablar con usted sobre el caso Hutchinson, comenzó el sheriff, y luego se detuvo al ver la escena ante él. ¿Qué está pasando aquí? Justo a tiempo, sheriff, dijo el juez Holloway con un toque de humor seco. Necesito un testigo para una ceremonia de boda. ¿Estaría dispuesto a servir en esa capacidad? Los ojos del sheriff Morton se abrieron de par en par mientras miraba entre Wesley y Natalie. La comprensión apareció en su rostro. Ustedes dos se van a casar ahora mismo. Sí, dijo Wesley con firmeza. ¿Tiene algún problema con eso, sheriff? El sheriff se quitó el sombrero pasándose una mano por el pelo canoso. No, ningún problema en absoluto. De hecho, debo decir que estoy bastante aliviado. Esa notificación que le entregué a la señorita Porter me ha estado sentando mal desde que tuve que dársela. Si esto resuelve la situación, entonces estoy feliz de ser testigo. El juez Holloway se aclaró la garganta, atrayendo su atención de nuevo al asunto en cuestión. Muy bien entonces, procedamos. Wesley Bryan acepta a esta mujer, Natalie Porter, como su legítima esposa, para tenerla y conservarla desde este día en adelante, en lo bueno y en lo malo, en la riqueza y en la pobreza, en la enfermedad y en la salud,
hasta que la muerte los separe. Wesley se volvió para mirar a Natalie de frente y la intensidad en sus dos ojos le cortó la respiración. Sí, acepto. Y usted, Natalie Porter, acepta a este hombre, Wesley Bryant, como su legítimo esposo, para tenerlo y conservarlo desde este día en adelante, en lo bueno y en lo malo, en la riqueza y en la pobreza, en la enfermedad y en la salud, hasta que la muerte los separe. Este era el momento, el punto de no retorno. Una vez que dijera esas palabras, toda su vida cambiaría de maneras que no podía empezar a predecir. Pero al mirar a Wesley, la esperanza honesta en su rostro y la sólida firmeza de su presencia, sintió una certeza que se apoderaba de ella. Esta era la elección correcta, sin importar lo poco convencional que fuera. Sí, acepto. ¿Tienen anillos?, preguntó el juez Holloway. Wesley pareció afligido por un momento, claramente habiendo olvidado este detalle en su prisa por proponer el matrimonio. Pero luego su mano fue al bolsillo de su chaleco y sacó una simple banda de oro que estaba claramente gastada y era vieja. Este era el anillo de mi madre. Murió cuando yo tenía 12 años y mi padre me lo dio antes de fallecer hace 3 años. Lo he llevado conmigo desde entonces, sin saber muy bien por qué. Sería un honor para mí que lo llevaras, Natalie. El uso de su primer nombre le provocó un pequeño escalofrío, un recordatorio de que este hombre era ahora su esposo, que compartirían una vida y un hogar y toda la intimidad que conlleva el matrimonio. Extendió su mano izquierda, tratando de mantenerla firme, y observó cómo Wesley deslizaba el anillo en su dedo. Era un poco grande, girando holgadamente alrededor de su dedo, pero su peso se sentía bien de alguna manera, un símbolo tangible de la promesa que acababan de hacerse. Entonces, por el poder que me confiere el estado de Colorado, los declaro marido y mujer, dijo el juez Holloway. Wesley puede besar a su novia. El corazón de Natalie martilleaba en su pecho mientras Wesley se acercaba. Sus manos se levantaron para enmarcar suavemente su rostro. Sus palmas eran ásperas y callosas por años de trabajo en el rancho, pero su toque era cuidadoso, casi reverente. Se inclinó lentamente, dándole tiempo para apartarse si quería. Y cuando sus labios se encontraron con los de ella, fue suave y breve, una presión gentil que, sin embargo, envió calor por todo su cuerpo. Cuando se apartó, sus ojos estaban llenos de asombro, como si no pudiera creer que esto fuera real. «Hola, esposa», murmuró, lo suficientemente alto para que ella lo oyera. «Hola, esposo», susurró ella a cambio, probando la palabra desconocida. El juez Holloway se aclaró la garganta de nuevo, devolviéndolos a los asuntos prácticos. «Presentaré esta licencia en la oficina del secretario del condado a primera hora de la mañana. Pero aquí tienen una copia firmada para sus archivos. Sugiero que la lleven directamente a quien emitió esa notificación y aclaren cualquier malentendido sobre el estatus de la señorita Porter en este pueblo». «Señora Bryant», corrigió Wesley suavemente, tomando el certificado del juez. «Su nombre es señora Bryant ahora». Salieron juntos de la oficina del juez, marido y mujer. Salieron a la luz del sol de la tarde, que parecía de alguna manera más brillante que hacía solo una hora. Natalie sentía que se movía en un sueño. Todo era ligeramente irreal y, sin embargo, más vívido que la vida ordinaria. La mano de Wesley encontró la suya, sus dedos entrelazándose con los de ella de una manera que se sentía extraña y natural a la vez. Caminaron juntos de regreso a la oficina del alguacil, donde había comenzado todo este día imposible. El sheriff Morton, que había salido de la oficina del juez justo antes que ellos, ya estaba de vuelta en su escritorio cuando llegaron. Levantó la vista cuando entraron, y algo parecido a la aprobación cruzó su rostro curtido. «Señor y señora Bryant, debo decir que esa fue la boda más rápida que he presenciado. ¿Qué puedo hacer por ustedes?» Wesley colocó el certificado de matrimonio sobre el escritorio con un golpe decidido. «Puede retirar esa notificación que le dio a mi esposa. Como mujer casada con un esposo adecuado, tiene todo el derecho a permanecer en Durango. Y le agradeceré que se asegure de que todo el mundo lo sepa, especialmente Cornelius Grayson». El sheriff tomó el certificado, examinándolo cuidadosamente. Luego, metió la mano en el cajón de su escritorio
y sacó la notificación original. Con ceremonia deliberada, la rasgó por la mitad, y luego por la mitad de nuevo, dejando caer los trozos en la papelera junto a su escritorio. Considere el asunto resuelto. Señora Bryant, es libre de permanecer en Durango todo el tiempo que quiera. Y señor Bryant, quizás quiera saber que Cornelius Grayson estuvo aquí esta misma mañana. Preguntaba cuándo se iría la señorita Porter. Sospecho que no estará contento con este desarrollo. Sospecho que tiene razón, dijo Wesley con sombría satisfacción. Y sospecho que tendrá algo que decir al respecto, pero no hay nada que pueda hacer ahora. La ley es la ley, como le gusta tanto recordar a la gente cuando le conviene. Salieron de la oficina del alguacil y se quedaron juntos en la acera de madera. La realidad de lo que acababan de hacer comenzaba a calar. Natalie se dio cuenta de que no tenía idea de lo que sucedería a continuación. No sabía si se esperaba que fuera al rancho de Wesley inmediatamente o si debía regresar a su pensión y empacar sus pertenencias. Los detalles prácticos de fusionar dos vidas separadas de repente parecían abrumadores. Wesley pareció sentir su incertidumbre porque le apretó la mano suavemente. Sé que todo esto está sucediendo muy rápido. ¿Por qué no vamos a cenar al restaurante del hotel y hablamos de lo que viene después? Debes tener 100 preguntas y quiero asegurarme de que estemos en la misma página sobre todo. La sugerencia fue tan razonable y considerada que Natalie sintió que parte de su ansiedad se aliviaba. Eso suena bien. No estoy segura de poder comer algo con lo nerviosa que estoy, pero sentarnos y hablar ayudaría. Caminaron hacia el hotel, que tenía el único restaurante propiamente dicho en Durango, un lugar donde los rancheros y hombres de negocios ricos comían. Natalie nunca había comido allí, incapaz de justificar el gasto. Se sintió cohibida cuando entraron al comedor con sus manteles blancos y cubiertos relucientes. Pero Wesley la llevó a una mesa junto a la ventana sin ninguna incomodidad aparente, retirando su silla antes de sentarse frente a ella. El camarero se acercó con los menús, su expresión profesionalmente neutral. Aunque Natalie notó cómo sus ojos parpadeaban hacia su mano izquierda, donde el anillo de su madre captaba la luz. Las noticias viajaban rápido en un pueblo pequeño, y no tenía duda de que por la mañana, todos en Durango sabrían que se había casado con Wesley Bryant. Pidieron café y el especial de roast beef. Una vez que el camarero los dejó solos, Wesley se inclinó sobre la mesa. Háblame de tu tienda. ¿Qué tipo de trabajo haces? La pregunta la sorprendió, tanto por ser tan ordinaria como porque él parecía genuinamente interesado. Se encontró relajándose un poco mientras describía su trabajo de costurera. La satisfacción de crear prendas hermosas y el desafío de trabajar con telas difíciles y clientes exigentes. Wesley escuchaba atentamente, haciendo preguntas que demostraban que realmente estaba prestando atención. Y gradualmente, la conversación comenzó a fluir más naturalmente entre ellos. ¿Y tu rancho? Preguntó ella finalmente. ¿Cuánto tiempo lo has tenido? Mi padre lo empezó hace unos 20 años, cuando esta área todavía era salvaje y sin colonizar, explicó Wesley. Lo construyó desde la nada, solo él y mi madre, y finalmente yo cuando crecí lo suficiente para ayudar. Cuando murió, me lo dejó todo a mí, unas 500 acres y 100 cabezas de ganado. No es la propiedad más grande de la zona, pero es buena tierra con agua fiable. Y he estado reconstruyendo lentamente el rebaño después de vender mucho ganado para pagar la atención médica de mi padre antes de que falleciera. Debe haber sido difícil perder a tus dos padres, dijo Natalie suavemente. Lo fue, pero me enseñaron todo lo que sé sobre la ganadería y sobre ser una persona decente. Mi madre especialmente insistía en que vivir en un país rudo no significaba que tuviéramos que ser gente ruda. Le habrías caído bien. Creo que ella creía en que las mujeres fueran fuertes y capaces, no solo ornamentales. La comida llegó entonces, interrumpiendo la conversación, y comieron en un silencio cómplice durante unos minutos. Natalie descubrió que, a pesar de su certeza anterior de que no podría comer, en realidad tenía bastante hambre y el roast beef estaba tierno y sabroso. Estaba a la mitad de su comida cuando una sombra cayó sobre su mesa.
Levantó la vista y encontró a Cornelius Grayson de pie allí. Su traje caro y sus botas pulidas contrastaban fuertemente con la ropa práctica de ranchero de Wesley. Grayson tenía unos 50 años, con cabello gris acero y ojos fríos que siempre habían incomodado a Natalie. La miró ahora con furia apenas disimulada, su mandíbula tensa de ira. Señorita Porter, dijo, usando deliberadamente su apellido de soltera, acabo de oír un rumor interesante. Seguramente no puede ser cierto que se casó con este ranchero don nadie solo para evitar cumplir con la ordenanza legal del pueblo. Antes de que Natalie pudiera responder, Wesley se puso de pie, moviéndose para interponerse entre ella y Grayson. Es la señora Bryant para usted, Grayson, y le aconsejaría que cuide su tono al hablar con mi esposa. Esto es absurdo, espetó Grayson. Todo el mundo sabe que esto es un matrimonio falso diseñado para eludir la ley. Hablaré con el ayuntamiento al respecto. Haga eso, dijo Wesley, su voz mortalmente tranquila. Y mientras lo hace, quizás quiera explicarles por qué los presionó para crear esa ordenanza en primer lugar. Estoy seguro de que los buenos ciudadanos de Durango estarían muy interesados en saber que sus funcionarios electos están en su bolsillo. El rostro de Grayson se enrojeció de un feo color. Estás cometiendo un gran error, Brian. Soy dueño de la mitad de este pueblo, y puedo hacerles la vida muy difícil a ti y a tu pequeña novia. ¿Esa es una amenaza? Las manos de Wesley se habían cerrado en puños a sus costados, y Natalie pudo ver la tensión en sus hombros. Es una declaración de hechos, dijo Grayson fríamente. Estás muy por encima de tus posibilidades aquí, muchacho. Cuando vuelvas arrastrándote hacia mí, suplicando piedad, recuerda que te di la oportunidad de echarte atrás. Se dio la vuelta y salió del restaurante, dejando una estela de silencio incómodo a su paso. Wesley se quedó de pie un momento más, forzándose visiblemente a relajarse antes de volver a sentarse. Sus manos temblaban ligeramente mientras recogía su taza de café. Lo siento por eso, dijo en voz baja. Sabía que no estaría contento, pero no esperaba que nos confrontara tan públicamente. No es tu culpa, dijo Natalie con firmeza. Él es quien creó esta situación con su codicia y manipulación. Tú no hiciste nada malo. Quizás no, pero definitivamente me he ganado un enemigo hoy. Grayson no es el tipo de hombre que olvida una ofensa, y considerará esto un insulto personal. Necesitamos tener cuidado. La advertencia enfrió el triunfo momentáneo de Natalie. Había estado tan concentrada en resolver su problema inmediato que no había considerado completamente las consecuencias a largo plazo de desafiar a alguien tan poderoso como Cornelius Grayson. Pero era demasiado tarde para dar marcha atrás, y descubrió que no se arrepentía de su elección, incluso sabiendo el costo potencial. Terminaron su comida con un ánimo más apagado. Cuando salieron del restaurante, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo en tonos de naranja y púrpura. Wesley se volvió hacia ella con una pregunta en los ojos. Necesito saber qué quieres hacer esta noche. Puedes venir al rancho conmigo o puedo alquilarte una habitación aquí en el hotel si necesitas más tiempo para adaptarte a todo esto. Lo que dije antes de no forzar nada era en serio. Podemos tomar esto tan lento como necesites. Natalie consideró sus opciones. Una parte de ella quería la seguridad y familiaridad de una habitación de hotel, una oportunidad para estar sola y procesar todo lo que había sucedido. Pero otra parte de ella, la que había sobrevivido a la muerte de su padre y construido un negocio desde cero en un pueblo extraño, sabía que retrasarlo solo haría las cosas más difíciles. Si iba a ser la esposa de Wesley, necesitaba empezar a aprender lo que eso significaba. Y eso comenzaba por ver el lugar que ahora sería su hogar. Quiero ver el rancho, dijo con decisión, pero necesito ir primero a la pensión y recoger mis pertenencias. He estado pagando semanalmente, así que la dueña no se opondrá a que me vaya antes. Por supuesto, alquilaré una carreta y te encontraré allí en 30 minutos. Eso debería darte tiempo para empacar. Se separaron en la calle, y Natalie caminó de regreso a la pensión con la mente dando vueltas. La señora Henshaw, la dueña, estaba en el salón delantero cuando Natalie entró, y sus ojos se dirigieron inmediatamente al anillo en el dedo de Natalie.
Así que los rumores son ciertos, dijo la señora Henshaw, su voz cuidadosamente neutral. Te casaste con Wesley Bryant. Sí, señora. Esta tarde me mudaré a su rancho, así que quería saldar mi cuenta con usted. La señora Henshaw se levantó y se dirigió al pequeño escritorio donde guardaba sus libros de cuentas. Tienes pagado hasta el final de la semana, así que no debes nada. Debo decir, señorita Porter, señora Bryant, que no estaba de acuerdo con lo que el ayuntamiento le hizo. No estuvo bien, sin importar la excusa que dieran. Me alegro de que encontraras una manera de quedarte. El apoyo inesperado le llenó los ojos de lágrimas a Natalie. Gracias, señora Henshaw. Eso significa más de lo que imagina. Subió corriendo a su pequeña habitación y comenzó a empacar sus pertenencias en los 2 baúles que había traído de San Luis. No era mucho, solo ropa y algunos artículos personales, algunos libros que habían pertenecido a su padre y las herramientas de su oficio. Todo lo demás que poseía estaba en la tienda, las máquinas de coser, las telas y las prendas a medio terminar que representaban su sustento. Tendría que averiguar cómo manejar tanto la tienda como el rancho, pero ese era un problema para mañana. Wesley llegó justo a tiempo con una carreta robusta y un caballo de aspecto paciente. Cargó sus baúles en la parte trasera con facilidad y luego la ayudó a subir al asiento a su lado. La señora Henshaw salió a despedirse con la mano y luego se pusieron en marcha, la carreta crujiendo mientras dejaban Durango atrás. El rancho estaba a unas 5 millas del pueblo, siguiendo un camino que serpenteaba a través de un paisaje cada vez más salvaje. Las montañas se alzaban en la distancia, sus picos aún con nieve incluso en septiembre, y el aire olía limpio y fresco a pino y salvia. Wesley mantuvo un comentario continuo mientras conducían, señalando puntos de referencia y contándoles sobre los diversos vecinos, la mayoría de los cuales vivían a millas de distancia, con enormes extensiones de tierra vacía entre ellos. Al coronar una pequeña colina, el rancho apareció a la vista, y Natalie sintió que se le cortaba la respiración. Era hermoso de una manera austera y simple. Una casa robusta de 2 pisos, construida con troncos y piedra, con un amplio porche que rodeaba el frente. Detrás había un granero y varios edificios anexos, todos bien mantenidos y ordenados. Un arroyo corría por la propiedad, sus aguas capturando la última luz de la tarde, y podía haber ganado pastando en la distancia formas oscuras contra la hierba dorada. No es lujoso, dijo Wesley, y ahora había incertidumbre en su voz. Pero es sólido, y el techo no tiene goteras. Lo he mantenido tan limpio como he podido, pero ha pasado mucho tiempo desde que hubo el toque de una mujer en la casa. Es maravilloso, dijo Natalie honestamente. Puedo ver por qué amas este lugar. Él sonrió entonces, parte de la tensión abandonando sus hombros, y condujo la carreta hasta la casa. La ayudó a bajar y llevó sus baúles adentro, mientras ella se quedaba en la puerta, asimilando su nuevo hogar. El interior estaba tan bien cuidado como el exterior, con muebles sencillos pero sólidos y alfombras de colores en los suelos de madera. La sala principal servía como cocina y sala de estar, con una gran chimenea de piedra dominando una pared y una mesa robusta con 6 sillas en el centro. Las escaleras conducían a lo que supuso eran los dormitorios, y todo estaba limpio y ordenado de una manera que sugería que Wesley se había estado preparando para su llegada, aunque no hubiera sabido exactamente cuándo ocurriría. Déjame mostrarte el piso de arriba, dijo Wesley, señalando las escaleras. Hay 3 dormitorios. Mi habitación está en la parte delantera de la casa, con la mejor vista de las montañas. Los otros 2 son más pequeños, pero uno de ellos tiene buena luz, y pensé que quizás podrías usarlo para coser si quisieras trabajar desde casa a veces. La llevó arriba, y ella echó un vistazo a cada habitación mientras él las describía. Su dormitorio era sobrio y masculino, con una cama grande cubierta con una colcha lisa y poco más en cuanto a decoración. La habitación que sugirió para coser tenía, de hecho, una luz excelente desde una gran ventana, y ya podía imaginarse instalando una de sus máquinas de coser allí. El tercer dormitorio era el más pequeño, actualmente vacío excepto por una cómoda. ¿Dónde debería dormir?, preguntó Natalie.
la pregunta saliendo más directa de lo que pretendía. Wesley la miró a los ojos con firmeza. Eso depende totalmente de ti. Eres bienvenida en mi cama cuando quieras estar allí, pero no te presionaré. Si quieres tomar una de las otras habitaciones hasta que te sientas más cómoda con todo esto, lo entiendo completamente. Tenemos tiempo para averiguar qué funciona para ambos. La respuesta fue tan perfectamente considerada que Natalie sintió una oleada de calidez hacia este hombre con el que se había casado. ¿Podríamos empezar con habitaciones separadas y ver cómo se desarrollan las cosas? Todo esto ha sido mucho y muy rápido, y creo que necesito un poco de tiempo para recuperar el aliento. Por supuesto, toma la habitación que prefieras y subiremos tus baúles. Pasaron la siguiente hora instalándola, llevando sus pertenencias arriba y comenzando el proceso de convertir la sala de costura en su dormitorio temporal. Wesley encontró sábanas limpias e hizo la cama mientras Natalie desempacaba algunos artículos esenciales. La cooperación doméstica de todo aquello se sintió extrañamente íntima, a pesar de la naturaleza práctica de las tareas. Cuando todo estuvo arreglado a su gusto, bajaron y Wesley les preparó café, midiendo los granos con cuidadosa precisión y añadiendo la cantidad justa de agua a la cafetera. Se sentaron a la mesa de la cocina, el silencio entre ellos ahora cómodo en lugar de incómodo, y Natalie se encontró estudiando a su esposo a la luz de la lámpara. Era guapo de una manera ruda y sin pulir, con rasgos fuertes y esos ojos gris azulados que parecían ver a través de sus defensas. Sus manos, envueltas alrededor de su taza de café, eran grandes y capaces, con cicatrices de años de trabajo duro, y se preguntó cómo se sentiría tener esas manos tocándola con ternura. El pensamiento la hizo sonrojar, y rápidamente desvió la mirada, concentrándose en su propio café. ¿En qué piensas?, preguntó Wesley suavemente. Solo tratando de asimilarlo todo, dijo Natalie, lo cual era cierto, aunque no fuera toda la verdad. Esta mañana me desperté enfrentando el exilio de todo lo que había trabajado para construir. Esta noche, estoy sentada en una casa de rancho a 5 millas del pueblo, casada con un hombre que apenas conozco, tratando de entender cómo mi vida se ha puesto completamente patas arriba en el lapso de un solo día. ¿Te arrepientes? La pregunta fue tranquila, pero pudo oír la vulnerabilidad debajo de ella. No, dijo Natalie, y se sorprendió al darse cuenta de que lo decía en serio. Estoy aterrorizada, confundida y completamente abrumada, pero no me arrepiento de haberme casado contigo. Me salvaste hoy, Wesley, y nunca lo olvidaré. Solo espero poder descubrir cómo ser una buena esposa para ti cuando no tengo idea de lo que estoy haciendo. No tienes que resolverlo todo de una vez, dijo Wesley, extendiendo la mano sobre la mesa para cubrirla de ella con la suya. Aprenderemos juntos. Tampoco tengo idea de cómo ser un buen esposo, pero estoy dispuesto a intentarlo si tú lo estás. Lo estoy, dijo Natalie, girando su mano para que sus palmas se encontraran. Definitivamente lo estoy. Se sentaron así por un largo momento, con las manos entrelazadas sobre la mesa, antes de que Wesley se apartara a regañadientes. Se está haciendo tarde y necesito levantarme al amanecer para atender al ganado. Deberías descansar un poco. Mañana podemos ir al pueblo y puedes ver cómo está tu tienda y podemos empezar a averiguar cómo hacer que este arreglo funcione para ambos. Natalie asintió y se levantó, repentinamente exhausta, ahora que la adrenalina del día se estaba desvaneciendo. Eso suena bien. Gracias, Wesley, por todo. No tienes que agradecerme, dijo él, levantándose también. Ahora te quedas para siempre. Recuerda que ese es el trato que hicimos. Las palabras, un eco de lo que había dicho fuera de la oficina del alguacil, la hicieron sonreír. Sí, ese es el trato, para siempre. Subió a su improvisado dormitorio y se puso el camisón, deslizándose entre las sábanas desconocidas y mirando al techo mientras intentaba procesarlo todo. Estaba casada. Era la señora Wesley Bryant, esposa de un ranchero, viviendo en una casa a 5 millas del pueblo. Parecía imposible y, sin embargo, el anillo en su dedo era una prueba sólida de que realmente había sucedido. El sueño tardó en llegar, pero cuando finalmente lo hizo, fue profundo y sin sueños.
el sueño de alguien que había sobrevivido a una crisis y vivido para enfrentar lo que viniera después. Las siguientes semanas pasaron en un torbellino de ajustes y descubrimientos. Natalie cayó en una rutina de pasar 3 días a la semana en su tienda en el pueblo, trabajando en los encargos que ya había aceptado y recuperando lentamente a los clientes que la habían abandonado durante la crisis. Los otros días los pasaba en el rancho, aprendiendo a manejar la casa y comenzando el proceso de hacerla verdaderamente su hogar. Wesley era paciente y amable, dándole espacio cuando lo necesitaba, pero siempre listo para responder sus preguntas o ayudar con lo que fuera que estuviera trabajando. Hablaban durante horas por las noches, compartiendo historias sobre sus pasados y sus sueños para el futuro. Y con cada conversación, Natalie se sentía más cómoda con él, más dispuesta a confiar en que este extraño matrimonio podría funcionar. Hubo momentos incómodos, por supuesto. La primera vez que accidentalmente entró, mientras él se lavaba después de un día de trabajo, ambos se sintieron mortificados, aunque Wesley se lo tomó a risa y la bromeó suavemente sobre la necesidad de llamar a la puerta. La primera vez que él la vio con el pelo suelto, cayendo sobre sus hombros en lugar de recogido, la miró con tal admiración que ella se sonrojó furiosamente. Estaban aprendiendo los ritmos y los límites del otro, descubriendo cómo compartir un espacio y una vida. La atracción entre ellos se fortalecía con cada día que pasaba. Natalie se encontró notando cosas sobre Wesley a las que no había prestado atención al principio. La forma en que sus ojos se arrugaban cuando sonreía, el profundo retumbar de su risa, la gentileza con la que manejaba los caballos y el ganado. A veces lo sorprendía mirándola con una intensidad que aceleraba su pulso, y más de una vez tuvo que resistir el impulso de cerrar la distancia entre ellos y descubrir cómo sería besarlo de verdad. No la breve y formal presión de labios en su boda, sino algo más profundo y apasionado. Fue aproximadamente un mes después de su boda cuando las cosas finalmente cambiaron. Habían ido juntos al pueblo a recoger suministros, y Cornelius Grayson se había encargado de confrontar a Wesley fuera de la tienda general. Hizo amenazas apenas veladas sobre lo que sucedería si Wesley no convencía a Natalie de vender el edificio de su tienda. Wesley había mantenido la calma admirablemente, pero Natalie podía ver la tensión en su mandíbula, la forma en que sus manos se apretaban a sus costados. En el camino a casa, estuvo más callado de lo habitual, y cuando llegaron al rancho, fue directamente al granero sin decir una palabra. Natalie guardó los suministros y luego lo siguió. Lo encontró en uno de los establos vacíos con una horca en las manos, atacando un montón de heno viejo con más fuerza de la estrictamente necesaria. Wesley, dijo suavemente desde la puerta. Él se detuvo a mitad del movimiento, sus hombros se hundieron. Lo siento, necesitaba desahogar algo de ira antes de decir algo de lo que me arrepentiría. No tienes nada de qué disculparte. Grayson es quien debería disculparse por la forma en que nos ha tratado a ambos. Natalie entró en el establo, acercándose a su esposo. ¿Hace eso a menudo? Las amenazas, quiero decir, con bastante frecuencia. No le gusta que lo hayamos desafiado, y especialmente no le gusta que otras personas estén empezando a notar que tiene demasiado poder por aquí. Ha habido algunos rumores sobre reemplazar al ayuntamiento con gente que no hará lo que Grayson quiera, y nos culpa a nosotros por haberlo provocado. Bien, dijo Natalie con fiereza. Merece perder parte de ese poder. Lo que me hizo a mí, lo que probablemente le ha hecho a innumerables personas, no está bien. Wesley dejó la horca y se giró para mirarla de frente. Eres extraordinaria. ¿Lo sabes? La mayoría de las mujeres se habrían aterrorizado por lo que Grayson hizo hoy, pero tú solo te enojas y te vuelves desafiante. Es una de las cosas que más admiro de ti. Aprendí hace mucho tiempo que tener miedo no ayuda en nada, dijo Natalie. Mi madre murió cuando yo tenía 10 años y mi padre me crió solo. Me enseñó que el mundo no siempre era amable con las mujeres, pero eso no significaba que tuviéramos que aceptar un trato injusto sin luchar. Lo extraño todos los días. Ojalá lo hubiera conocido, dijo Wesley en voz baja. Parece un buen hombre. Lo era, y creo que le habrías caído bien,
Siempre decía que la medida de un hombre era cómo trataba a las personas que no podían beneficiarlo. Y tú no has sido más que amable conmigo desde el momento en que nos conocimos, aunque no traje nada a este matrimonio más que problemas. Eso no es cierto, dijo Wesley, acercándose más a ella. Te trajiste a ti misma, y eso es más que suficiente. Natalie, estas últimas semanas contigo han sido las más felices que recuerdo. Sé que nos casamos por razones prácticas, pero en algún momento se volvió real para mí. Ya no eres solo mi esposa en el papel. Eres lo primero en lo que pienso cuando me despierto y lo último en lo que pienso antes de dormir. Me estoy enamorando de ti y necesitaba que lo supieras, incluso si es demasiado pronto para decirlo. El corazón de Natalie sintió que podría estallar en su pecho. Ella había estado sintiendo lo mismo, pero no se había atrevido a esperar que Wesley también lo sintiera. Que este matrimonio de conveniencia podría estar convirtiéndose en algo más profundo y duradero. No es demasiado pronto, susurró, porque yo también me estoy enamorando de ti. El espacio entre ellos desapareció cuando Wesley la atrajo a sus brazos. Y esta vez, cuando la besó, no fue gentil ni breve. Fue apasionado y profundo, lleno de todo el anhelo que ambos habían estado conteniendo. Y Natalie respondió con igual fervor, sus brazos rodeando su cuello mientras se apretaba contra él. Se besaron hasta que ambos quedaron sin aliento, separándose solo cuando la necesidad de aire se volvió desesperada. Ven a la cama conmigo, dijo Wesley, su voz ronca por el deseo. No porque te sientas obligada, sino porque quieres, porque esto es real entre nosotros. Sí, dijo Natalie sin dudar. Sí, quiero eso. Regresaron a la casa de la mano, apenas llegando al dormitorio antes de unirse de nuevo. La tarde se disolvió en un enredo de ropa y palabras cariñosas susurradas. La incomodidad de la primera intimidad se vio atenuada por el afecto genuino y el amor creciente. Wesley fue cuidadoso con ella, comprobando constantemente que estuviera cómoda, y Natalie se maravilló de la ternura de su toque en contraste con la fuerza de su cuerpo. Después, yacían enredados en su cama ahora, hablando en voz baja de todo y de nada. Natalie trazaba patrones perezosos en el pecho de Wesley mientras él jugaba con su cabello, ambos reacios a romper el hechizo de la cercanía. Quiero que sepas, dijo Wesley finalmente, que lo que dije ese primer día iba en serio. Ahora te quedas para siempre. Nunca te dejaré ir. Bien, dijo Natalie, apoyándose para mirarlo. Porque no voy a ninguna parte. Este es mi hogar ahora, y tú eres mi familia. Estamos juntos en esto para bien o para mal, tal como prometimos. Las semanas se convirtieron en meses, y su amor continuó profundizándose y creciendo. Para cuando llegó el invierno, cubriendo el rancho de nieve y obligándolos a pasar más tiempo juntos adentro, Natalie no podía imaginar su vida sin Wesley. Habían encontrado un ritmo que funcionaba para ambos. Natalie mantenía su tienda en el pueblo, pero pasaba la mayor parte del tiempo en el rancho, que había embellecido con cortinas, decoraciones y todos los pequeños detalles que convierten una casa en un hogar. Cornelius Grayson no había renunciado a su venganza, pero su poder estaba disminuyendo a medida que más y más gente del pueblo se cansaba de su manipulación. La elección del ayuntamiento en noviembre trajo a varios miembros nuevos que no estaban en deuda con el dinero de Grayson, y uno de sus primeros actos fue derogar la ordenanza que casi había obligado a Natalie a abandonar el pueblo. Ella había estado en las cámaras del consejo cuando se tomó la votación. La mano de Wesley firmemente aferrada a la suya. Sintió un profundo sentido de justicia cuando la ordenanza fue derogada por un margen de 6-1. Llegó la Navidad y Wesley la sorprendió con una mesa de costura bellamente elaborada que había construido él mismo en secreto. Trabajaba en el granero durante las horas en que ella estaba en el pueblo. Ella le regaló un abrigo cálido que había hecho, forrado con lana suave y bordado con sus iniciales. Observó con deleite cómo se lo probaba y declaraba que era la prenda más fina que había tenido. Cuando llegó el año nuevo de 1879, celebraron tranquilamente en el rancho, solo ellos dos y una botella de vino que Wesley había estado guardando para una ocasión especial.
Brindaron por el futuro y por el otro, y cuando Wesley la atrajo a sus brazos a medianoche, Natalie sintió una profunda satisfacción. Aquí era donde pertenecía, con este hombre que había arriesgado todo para darle una oportunidad de ser feliz. La primavera trajo nueva vida al rancho, nacieron terneros y la hierba volvió a ser verde. Natalie descubrió que estaba embarazada a finales de marzo. Se dio cuenta cuando le faltó su periodo por segunda vez y sintió una náusea desconocida por las mañanas. Estaba a la vez aterrorizada y emocionada, sin saber cómo decírselo a Wesley, pero sabiendo que no podía guardarse una noticia tan trascendental. Eligió una tarde tranquila cuando estaban sentados en el porche viendo la puesta de sol, el final pacífico de un largo día de trabajo. Wesley, tengo algo que decirte, y no estoy segura de cómo vas a reaccionar. Él se volvió para mirarla con preocupación inmediata. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Estoy bien, más que bien. Wesley, estoy embarazada. Vamos a tener un bebé. Por un momento, él solo la miró fijamente, su expresión ilegible. Luego, una sonrisa se dibujó en su rostro, tan amplia y genuina, que lo transformó. ¿De verdad? ¿Vamos a ser padres? Sí, de verdad. Probablemente a finales de octubre o principios de noviembre, según mis cálculos. Wesley soltó un grito de alegría y la atrajo a sus brazos, haciéndola girar en el porche hasta que ella se rió y le suplicó que parara antes de marearse. La bajó con cuidado, sus manos inmediatamente yendo a su vientre a un plano con una sensación de asombro. No puedo creerlo, dijo suavemente. Un bebé, nuestro bebé. Natalie, esta es la mejor noticia que podrías haberme dado. ¿Estás feliz entonces? Me preocupaba que fuera demasiado pronto, que no llevamos casados ni un año. ¿Demasiado pronto? No, esto es perfecto. Todo en nosotros ha sido inesperado y poco convencional, así que, ¿por qué empezar nuestra familia debería ser diferente? La besó, entonces, suave y dulce, antes de apartarse con una expresión más seria. Vas a tener que tomártelo con más calma. No más levantar cosas pesadas y quiero que veas al médico en el pueblo para asegurarte de que todo progrese como debería. Lo haré, prometió Natalie. Pero Wesley, estoy embarazada, no frágil. Todavía puedo trabajar y cuidar de la casa. Sé que puedes, pero consiénteme un poco. ¿De acuerdo? Nunca he sido padre antes y voy a ser sobreprotector hasta que me acostumbre a la idea. Ella se rió y asintió, conmovida por su preocupación, aunque puso los ojos en blanco ante su actitud protectora. Fiel a su palabra, Wesley se volvió increíblemente protector durante los siguientes meses. Constantemente le preguntaba si necesitaba algo e intentaba hacerse cargo de las tareas que consideraba demasiado agotadoras para su estado. Natalie lo soportó con buen humor, sabiendo que venía de un lugar de amor, y se centró en prepararse para la llegada del bebé. Convirtió el pequeño tercer dormitorio en una guardería, cosiendo ropita y mantas diminutas en cada momento libre que tenía. Las mujeres de Durango, muchas de las cuales se habían convertido en amigas genuinas durante el último año, le organizaron una fiesta en la iglesia y la colmaron de regalos y consejos. Incluso Cornelius Grayson parecía haber aceptado la derrota, retirándose a su rancho y sin hacer más apariciones en el pueblo para causar problemas. El bebé llegó en una fría noche de noviembre, 3 semanas antes de lo esperado, y sumió a Wesley en un pánico mientras cabalgaba al pueblo a buscar al médico y a la partera. Natalie tuvo el parto durante la noche con la asistencia tranquila y capaz de la señora Henshaw, que tenía experiencia en partos y había insistido en estar presente. Para cuando Wesley regresó con el médico, ya casi había terminado, y 15 minutos después, sostenía a su hijo, un bulto rojo y llorón que, sin embargo, parecía la cosa más perfecta que ninguno de los dos había visto jamás. Lo llamaron William Porter Bryant, en honor tanto al padre de Wesley como al de Natalie. Tenía el pelo oscuro de Wesley y los ojos verdes de Natalie, y desde el momento en que llegó al mundo, hizo notar su presencia con pulmones sanos y un temperamento exigente. Los primeros meses de paternidad fueron agotadores y maravillosos a partes iguales. Wesley fue que un padre devoto, levantándose por la noche para ayudar con las tomas y cambiando pañales sin quejarse.
Se maravillaba con cada pequeño desarrollo a medida que su hijo crecía y cambiaba. Natalie nunca lo había visto más feliz que cuando sostenía a William, hablándole en voz baja sobre el rancho, los animales y todas las cosas que harían juntos cuando fuera mayor. La primavera llegó de nuevo, trayendo consigo la primera sonrisa de William y sus primeros intentos de sentarse. Natalie había reducido su trabajo en la tienda a solo un día a la semana, entrenando a una joven llamada Clara para que se hiciera cargo de la mayoría de las operaciones diarias mientras ella se concentraba en ser madre. Fue la decisión correcta para su familia. Aunque todavía disfrutaba de sus días en el pueblo, la oportunidad de ejercer sus habilidades y socializar con las otras mujeres. La vida se asentó en un patrón cómodo durante los siguientes años. William pasó de bebé a niño pequeño y luego a un niño revoltoso que idolatraba a su padre y lo seguía a todas partes. Desesperado por ayudar con el trabajo del rancho, incluso cuando era demasiado pequeño para ser de alguna ayuda real. Wesley le enseñó a montar a caballo cuando tenía 4 años, poniéndolo en el caballo más dócil que tenían y llevándolo por el corral mientras Natalie observaba con el corazón en un puño, aterrorizada y orgullosa a partes iguales. Cuando William tenía 5 años, Natalie descubrió que estaba embarazada de nuevo. Esta vez la noticia fue menos sorprendente y no menos alegre, y la reacción de Wesley fue tan entusiasta como la primera vez. Su hija nació en el verano de 1884, una bebé tranquila y pacífica a la que llamaron Margaret Louise Bryant, Maggie para todos los que la conocían. Tenía el cabello rubio de Natalie y los ojos gris azulados de Wesley. Y desde el principio fue diferente a su hermano, contenta de sentarse y observar mientras William corría en círculos a su alrededor. Los años continuaron pasando, marcados por los hitos ordinarios de la vida familiar. William comenzó la escuela en el pueblo, yendo con Natalie en sus días de trabajo y quedándose con la señora Henshaw hasta que era hora de volver a casa. Maggie se convirtió en una niña pensativa y artística que amaba ver a su madre coser y finalmente aprendió a crear sus propias puntadas simples. El rancho prosperó bajo la cuidadosa gestión de Wesley, creciendo a más de 1000 acres y varios cientos de cabezas de ganado. Cornelius Grayson murió en 1887, y aunque nadie lamentó exactamente su fallecimiento, hubo una sensación de que una era terminaba. Su hijo, que se hizo cargo de los negocios familiares, era un hombre más razonable que no tenía interés en las disputas que su padre había perseguido. Incluso se acercó a Wesley con una oferta para comprar algo de ganado, que Wesley aceptó con grave cortesía. Natalie finalmente vendió el edificio de su tienda a Clara, quien había demostrado ser más que capaz de dirigir el negocio. Se mantuvo activa tomando encargos especiales desde casa, pero su enfoque ahora estaba completamente en su familia y el rancho. Nunca había imaginado, cuando se casó con Wesley por desesperación, que terminaría aquí, completa y absolutamente feliz en una vida que había construido con un hombre al que amaba más de lo que había creído posible. En su 10º aniversario de bodas, Wesley la llevó de regreso a Durango para cenar en el restaurante del hotel, el mismo lugar donde habían compartido su primera comida como marido y mujer. El pueblo había crecido considerablemente en la década desde su apresurado matrimonio, con nuevos edificios y negocios surgiendo a medida que Colorado continuaba desarrollándose. Pero el restaurante se veía muy parecido, y se sentaron en la misma mesa junto a la ventana, tomados de la mano sobre el mantel blanco, tal como lo habían hecho ese primer día. ¿Recuerdas lo que te dije cuando salimos de la oficina del alguacil?, preguntó Wesley, su pulgar trazando círculos en su palma. Dijiste, ahora te quedas para siempre, respondió Natalie con una sonrisa. Sonó como una promesa y una orden. Fue ambas cosas, confirmó Wesley, y nunca me he arrepentido ni un solo momento. Casarme contigo fue la mejor decisión que he tomado, aunque fuera completamente una locura en ese momento. Fue una locura, asintió Natalie, pero también era exactamente lo que ambos necesitábamos. Me diste un hogar, una familia y un amor que no sabía que era posible. Me salvaste, Wesley, y luego pasaste 10 años demostrándome que yo también te había salvado a ti. Tú me salvaste,
dijo Wesley seriamente. Estaba tan solo antes de que entraras en mi vida. El rancho era solo un lugar donde trabajaba, no un hogar. Lo cambiaste todo, hiciste que todo significara algo. Te amo, Natalie Bryant, más ahora que el día que nos casamos, y te amaré para siempre. ¿Para siempre?, repitió Natalie, inclinándose sobre la mesa para besarlo. Ese es el trato que hicimos, y nunca he sido más feliz de cumplir una promesa. Terminaron su cena en el cálido resplandor de la memoria compartida y el amor duradero. Dos personas que se habían unido en las circunstancias más extrañas y habían construido algo hermoso a partir de ello. Cuando regresaron al rancho esa noche, William y Maggie dormían en sus camas, cuidados por la señora Henshaw, que había aceptado quedarse con ellos por la noche. Wesley y Natalie se pararon en la puerta de la habitación de cada niño, mirando los rostros pacíficos y dormidos de la familia que habían creado juntos. Más tarde, acostada en la cama con Natalie acurrucada a su lado, Wesley se encontró pensando en aquel día de hace 10 años, cuando había entrado en el banco y cambiado sus vidas para siempre. Había sido un acto de desesperación y coraje, un salto de fe que podría haber terminado en desastre. En cambio, había terminado en esto, una vida llena de amor, propósito y significado. ¿En qué piensas?, murmuró Natalie adormilada. Solo en lo afortunado que soy, respondió Wesley, dándole un beso en la frente, en lo afortunados que somos ambos. Muy afortunados, asintió ella. Aunque creo que también creamos nuestra propia suerte. Elegimos hacer que esto funcionara. Elegimos abrir nuestros corazones el uno al otro, incluso cuando daba miedo. Eso cuenta para algo. Cuenta para todo, dijo Wesley. Los años continuaron su avance constante, trayendo nuevos desafíos y nuevas alegrías. William se convirtió en un joven fuerte y capaz que amaba la ganadería tanto como su padre, y mostraba todas las señales de hacerse cargo de la operación. Un día Maggie descubrió un talento para el dibujo y la pintura, creando hermosas obras de arte que Natalie enmarcó y colgó por toda la casa. Añadieron 2 hijos más a su familia, otro niño llamado Thomas, y finalmente otra niña a la que llamaron Sarah. Y la casa que una vez había parecido tan grande y vacía, ahora estaba constantemente llena de ruido, actividad y vida. A pesar de todo, el amor de Wesley y Natalie siguió siendo la base sobre la que se construyó todo lo demás. Todavía hablaban durante horas por las noches después de que los niños se acostaran. Todavía se buscaban en la noche. Todavía encontraban formas de sorprenderse y deleitarse mutuamente después de años de matrimonio. Tenían sus desacuerdos, por supuesto, momentos de frustración e ira que venían con el territorio de compartir una vida. Pero habían aprendido a pelear limpio y a perdonar rápidamente, a no dejar que el sol se pusiera sobre su ira, a recordar que estaban en el mismo equipo incluso cuando no estaban de acuerdo en los detalles. Cuando Durango celebró el aniversario de la estadidad de Colorado en 1901, Wesley y Natalie asistieron a las festividades con sus 4 hijos, que ahora iban desde jóvenes adultos hasta adolescentes. Vieron el desfile y los discursos, comieron helado y vieron fuegos artificiales. Y Natalie se maravilló de cuánto había cambiado desde aquel día desesperado de 1878, cuando le habían dado una semana para abandonar el pueblo. Vio que Wesley la observaba, y cuando sus miradas se encontraron, él sonrió, esa sonrisa especial que reservaba solo para ella. No necesitaba decir nada. Ella podía leerlo todo en su expresión. El amor, la satisfacción, el orgullo silencioso por la vida que habían construido juntos. Ella le devolvió la sonrisa, su corazón lleno hasta rebosar de afecto por este hombre que había sido lo suficientemente valiente como para ofrecerle la salvación y lo suficientemente sabio como para dejar que se convirtiera en algo real. Mientras el sol se ponía sobre la celebración, pintando el cielo de Colorado en brillantes tonos de naranja y púrpura, la familia Bryan se dirigió de regreso a su carreta para el viaje a casa. William ayudó a sus hermanos menores a subir, mientras Wesley ayudaba a Natalie a sentarse a su lado. Su toque era tan gentil y reverente como lo había sido el día de su boda, todos esos años atrás. El viaje a casa fue tranquilo, con Thomas y Sarah dormitando contra Maggie,
mientras William montaba su propio caballo junto a la carreta. Las montañas se alzaban oscuras contra el cielo estrellado, y el aire llevaba el aroma a pino y salvia que Natalie había llegado a asociar con el hogar. La mano de Wesley encontró la suya en el asiento entre ellos, y ella entrelazó sus dedos, sintiendo los callos que provenían de toda una vida de trabajo duro, la fuerza que siempre había estado atemperada con ternura. ¿Feliz?, preguntó Wesley suavemente, no queriendo molestar a los niños. ¿Tan feliz?, confirmó Natalie. A veces todavía no puedo creer que esta sea mi vida, que puedo pasar cada día contigo criando a nuestros hijos, construyendo algo que durará más allá de nosotros dos. Sé exactamente a qué te refieres. Todavía hay mañanas en las que me despierto y te veo a mi lado y tengo que recordarme que es real, que realmente elegiste quedarte conmigo. Me diste muy pocas opciones, bromeó Natalie suavemente. Te casaste conmigo y me dijiste que me quedaba para siempre. ¿Recuerdas? La mejor decisión que he tomado, dijo Wesley con firmeza. Casarme contigo ese día, sin darte tiempo a pensar en todas las razones por las que podría no funcionar. Si hubiera esperado, si hubiera intentado cortejarte adecuadamente, podrías haberte convencido de no hacerlo. No lo creo, dijo Natalie pensativamente. Creo que habríamos encontrado nuestro camino el uno hacia el otro de todos modos. Quizás no tan rápido, pero creo que algunas cosas están destinadas a ser. Estábamos destinados a ser. Llegaron a la casa del rancho con luces cálidas saliendo de las ventanas a modo de bienvenida. Wesley ayudó a todos a bajar de la carreta y se ocupó de los caballos mientras Natalie preparaba a los niños más pequeños para la cama. Para cuando él entró, la casa estaba tranquila de nuevo y encontró a Natalie en el porche, envuelta en un chal contra el aire fresco de la noche. Se sentó a su lado en el banco que habían colocado allí años atrás, atrayéndola hacia su costado. Se sentaron en un silencio cómodo, mirando la tierra que habían trabajado juntos para convertir en algo próspero y hermoso. A lo lejos, el ganado mugía suavemente y en algún lugar una lechuza llamaba en la oscuridad. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si Grayson no hubiera intentado echarte?, preguntó Wesley. Si hubieras seguido con tu tienda y yo hubiera seguido teniendo demasiado miedo para acercarme a ti. A veces, admitió Natalie, pero trato de no pensar en ello. No podemos cambiar el pasado, y sinceramente, no querría hacerlo. Sí, lo que Grayson hizo fue terrible e injusto, pero también nos unió de una manera que quizás nunca hubiera sucedido. Nos obligó a ambos a ser valientes, a arriesgarnos con algo incierto, y mira lo que salió de ello. Señaló el rancho extendido ante ellos, la casa llena de niños durmiendo, la vida que habían creado desde ese comienzo desesperado. Todo esto surgió de ese único día terrible. Toda nuestra familia, nuestra felicidad, todo lo que hemos construido juntos. No puedo lamentar las circunstancias cuando llevaron a esto. Me encanta cómo ves el mundo, dijo Wesley, dándole un beso en la sien. Siempre encontrando lo bueno en las cosas, siempre mirando hacia adelante en lugar de hacia atrás. Es una de las 1000 razones por las que te amo. Solo 1000, bromeó Natalie. Habría pensado que después de 23 años de matrimonio, podrías haber encontrado más. Dame tiempo, rió Wesley. Estoy trabajando para llegar al 1.000.000. Se sentaron juntos hasta que la noche se volvió demasiado fría para permanecer afuera cómodamente. Luego, se dirigieron a la cama, todavía de la mano, como lo habían estado desde el día en que se casaron. Mientras se acomodaban juntos bajo las colchas, con la cabeza de Natalie en el hombro de Wesley, ella pensó en la chica que había sido todos esos años atrás, aterrorizada, desesperada y sola. Esa chica nunca podría haber imaginado este futuro. Nunca podría haber soñado que su momento más oscuro la llevaría a una felicidad tan profunda. Gracias, susurró en la oscuridad. ¿Por qué? La voz de Wesley ya estaba somnolienta, relajada de la manera en que solo lo estaba cuando ella estaba a su lado. Por ser lo suficientemente valiente como para entrar en ese banco y ofrecerme una salida. Por cumplir tu promesa de que podría quedarme para siempre. Por amarme exactamente como soy. Nunca tienes que agradecerme por eso, dijo Wesley,
su brazo apretándose alrededor de ella. Amarte es lo más fácil que he hecho. Es todo lo demás lo que requiere trabajo. Natalie rió suavemente y le dio un beso en el pecho, justo sobre su corazón. Te amo también, Wesley Bryant. Ahora y siempre. Ahora y siempre, repitió él, y en cuestión de minutos, su respiración se había estabilizado en el sueño. Natalie permaneció despierta un poco más, escuchando los sonidos familiares de la casa asentándose a su alrededor. Los suaves ronquidos de su esposo, el crujido ocasional de una de las habitaciones de los niños mientras se movían en sueños. Esta era su vida, construida de la nada más que de determinación y amor, y la voluntad de dos personas de arriesgarse la una por la otra. No era la vida que había planeado o esperado, pero era infinitamente mejor que cualquier cosa que hubiera podido imaginar. Los años continuaron su marcha constante. William se casó con una dulce chica del pueblo llamada Elizabeth y la trajo a vivir al rancho, donde rápidamente demostró ser invaluable para ayudar a administrar la creciente operación. Maggie fue a Denver a estudiar arte formalmente, aunque volvía a casa para largas visitas y finalmente se estableció de nuevo en Durango. Allí abrió una pequeña galería que exhibía no solo su propio trabajo, sino también el de otros artistas locales. Thomas se parecía a su padre en su amor por la ganadería y su naturaleza tranquila y constante, trabajando junto a William para expandir la operación ganadera. Sarah, la pequeña de la familia, sorprendió a todos al convertirse en maestra. Abrió una pequeña escuela en la propiedad del rancho que servía no solo a los hijos y nietos de los Bryant, sino también a las familias de sus peones y vecinos. Wesley y Natalie envejecieron juntos. Sus cabellos se volvieron grises y sus cuerpos se ralentizaron, pero su amor nunca disminuyó. Si acaso, se profundizó con la edad, refinado por décadas de experiencia compartida y apoyo mutuo. Se convirtieron en abuelos y luego en bisabuelos, observando con orgullo cómo la familia que habían comenzado crecía y florecía. En su 50º aniversario de bodas en 1928, la familia organizó una gran celebración en el rancho. Hijos, nietos y bisnietos llenaban cada rincón de la propiedad. Hubo música, baile y tanta comida que las mesas gemían bajo el peso. Wesley y Natalie, ambos ahora en sus 70, pero aún sanos y activos, presidieron todo con silenciosa alegría. Cuando el sol comenzó a ponerse, William pidió la atención de todos, y la multitud se calló. Hace 50 años, hoy comenzó, su voz se escuchaba claramente en toda la familia reunida. Nuestros padres hicieron algo que la mayoría de la gente pensó que era una locura. Se casaron después de conocerse por menos de un día solo para evitar que nuestra madre fuera expulsada del pueblo por una ley injusta. La mayoría de la gente esperaba que terminara en desastre. En cambio, se convirtió en la historia de amor más grande que he conocido. Hizo una pausa. Sus ojos encontraron a sus padres donde estaban sentados juntos, el brazo de Wesley alrededor de los hombros de Natalie en ese familiar gesto protector. Nos mostraron a todos lo que significa elegir el amor cada día, trabajar en los tiempos difíciles y celebrar los buenos, construir algo duradero y verdadero. Todo lo que tenemos, todos los que estamos aquí hoy, existen gracias a esa elección que hicieron hace 50 años. Así que, por favor, únanse a mí para honrar a Wesley y Natalie Bryant, quienes nos enseñaron a todos lo que realmente significa para siempre. La multitud estalló en aplausos y vítores, y Natalie sintió lágrimas corriendo por su rostro mientras miraba el mar de rostros queridos. Todos ellos aquí, porque ella y Wesley habían sido lo suficientemente valientes como para arriesgarse el uno por el otro. Wesley la acercó más y pudo ver que sus ojos también estaban húmedos, abrumado por la evidencia tangible de la vida que habían creado juntos. Más tarde esa noche, después de que todos los invitados se hubieran ido o se hubieran acomodado en habitaciones de invitados y camas improvisadas por toda la casa, Wesley y Natalie se encontraron solos en el porche una vez más, como lo habían estado tantas veces a lo largo de los años. La noche era cálida y agradable, llena de los sonidos de los insectos de verano y el murmullo distante del arroyo. 50 años, dijo Natalie maravillada. ¿Cómo pasó tan rápido?
No tengo idea, admitió Wesley. Parece que fue ayer cuando entré en ese banco, aterrorizado de que me rechazara si perdiera mi oportunidad. Casi lo hago, ¿sabes? Dijo Natalie. Durante unos 5 segundos, pensé que habías perdido completamente la cabeza y que debía huir lo más rápido posible. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Natalie lo pensó, tratando de recordar el momento exacto en que había decidido confiar en él. Tus ojos, creo. Me miraste como si fuera algo precioso y por lo que valía la pena luchar. Nadie me había mirado así en mucho tiempo, y pensé que, si nada más, un hombre que podía mirar a una extraña de esa manera podría valer la pena el riesgo. El mejor riesgo que he tomado, dijo Wesley, repitiendo palabras que había dicho innumerables veces a lo largo de los años. Casarme contigo, construir esta vida contigo, es todo lo que nunca supe que quería. Me hiciste mejor, Natalie. Me convertiste en el hombre que siempre quise ser. Nos hicimos mejores el uno al otro, corrigió Natalie suavemente. Eso es lo que hace el amor cuando es real y verdadero. No te completa como en un cuento de hadas. Te desafía a crecer para convertirte en la mejor versión de ti mismo. Se sentaron en un silencio cómodo, ambos perdidos en sus propios recuerdos de las 5 décadas que habían pasado juntos. Finalmente, cuando la noche se hizo tarde, Wesley se levantó y le ofreció la mano a Natalie, ayudándola a ponerse de pie con el mismo gesto cortés que había usado desde el día de su boda. Ven a la cama, esposa, dijo suavemente. Tenemos muchos más aniversarios que celebrar y quiero estar bien descansado para todos ellos. Natalie rió y dejó que la guiara adentro, a través de la casa que guardaba tantos recuerdos, hasta el dormitorio que habían compartido durante 50 años. Se prepararon para dormir con la cómoda eficiencia de la larga práctica. Y cuando finalmente se acostaron juntos, Natalie se acurrucó al lado de Wesley exactamente como lo había hecho en su noche de bodas, todos esos años atrás. Wesley dijo en la oscuridad, sí, amor. Gracias por no darme opción sobre quedarme. Gracias por estar tan seguro, tan valiente, tan dispuesto a luchar por algo en lo que creías. Gracias por darme el para siempre. Gracias por decir que sí, respondió Wesley. Por confiar en mí cuando no tenías ninguna razón para hacerlo. Por construir esta hermosa vida conmigo. Por ser mí para siempre. Se durmieron así. Dos personas que habían comenzado como extraños y se habían convertido en almas gemelas, que habían convertido un comienzo desesperado en un amor que resonaría a través de generaciones. Y si en algún lugar en la oscuridad Wesley susurró una vez más, ahora te quedas para siempre. Bueno, Natalie solo pudo sonreír y abrazarlo más fuerte, porque para siempre era exactamente lo que habían construido juntos, un día a la vez, durante 50 años y contando. Las estaciones continuaron cambiando, trayendo consigo el ciclo natural de la vida. Wesley falleció pacíficamente mientras dormía a la edad de 82 años, con Natalie a su lado, sosteniendo su mano y susurrándole que lo amaba. Lloró profundamente, pero sin arrepentimiento, sabiendo que se les había dado más tiempo y más felicidad de lo que la mayoría de la gente se atrevía a soñar. Natalie vivió otros 5 años, rodeada de sus hijos y nietos, todavía lúcida y comprometida con la vida, incluso cuando su cuerpo se debilitaba. Pasó sus últimos días en la casa a la que Wesley la había llevado como una joven novia aterrorizada, mirando las montañas que había llegado a amar y recordando al hombre que la había salvado, y que luego pasó su vida demostrando que ella lo había salvado a él. Cuando murió, fue enterrada junto a Wesley en una ladera con vistas al rancho, bajo un árbol que habían plantado juntos en su 10º aniversario. La lápida era sencilla, con los nombres y fechas de ambos, y debajo, las palabras que habían definido su matrimonio desde el principio. Ahora te quedas para siempre. El rancho Bryan continuó bajo la gestión de sus descendientes, un testimonio de lo que dos personas podían construir cuando elegían confiar el uno en el otro, trabajar juntos, amar feroz y completamente. Y aunque la historia original de cómo se conocieron Wesley y Natalie se convirtió en leyenda familiar, embelleciéndose un poco más con cada relato,
La verdad central permaneció sin cambios. En un día desesperado de septiembre de 1878, a una mujer le dieron una semana para abandonar el pueblo. Un vaquero se casó con ella en ese mismo día y dijo que se quedaba para siempre. Y desde ese improbable comienzo, crearon una historia de amor que perduraría a través de generaciones. Un recordatorio de que a veces las mejores cosas de la vida provienen de los momentos en que somos lo suficientemente valientes como para arriesgarnos con algo imposible. Sus tataranietos todavía trabajan la tierra que Wesley construyó y Natalie convirtió en un hogar. Todavía cuentan la historia de su matrimonio relámpago y el amor que surgió de él. El taller de costura que una vez fue de Natalie es ahora un sitio histórico, preservado por el pueblo como un recordatorio de la mujer que se negó a ser expulsada y el hombre que le dio los medios para quedarse. Y a veces, en las tardes tranquilas, cuando el sol de Colorado se pone sobre las montañas, si escuchas con atención el viento que se mueve por el valle, casi puedes oírlo susurrar las palabras que cambiaron dos vidas y crearon un legado. Ahora te quedas para siempre.